Reading You presenta La Cinta. Esta es una historia con la que hay que tener cuidado porque es muy oscura y es real. Comienza en un pueblo pequeño, un pueblo rural y conservador en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Imagínate un sitio en el que no pasan muchas cosas, donde un simple hecho cotidiano, como por ejemplo una pelea entre familias o la aproximación de la temporada de lluvias, puede ser noticia durante días y días. Entonces, ese mundo monótono se rompe, porque sucede algo de tal magnitud que hace que más nunca nada vuelva a ser lo mismo. A la oficina del sheriff llega un llamado. Era temprano y este no se presentaba hasta después del mediodía, así que quien lo toma es la secretaria, una señora mayor. Señora que había nacido en ese pueblo y que con mucho orgullo trabajaba ahí y sabía que iba a trabajar ahí hasta el día de su muerte. Pensaba que podía lidiar con cualquier problema, pero definitivamente en todos sus años de experiencia descubrió que siempre había lugar para algo más, algo que definitivamente se volviera a sentir como un bautizo de fuego. Aquella mujer pasaría el resto de sus días lamentándose de no haber tenido el doble o el triple de atención al atender el teléfono para captar cualquier detalle que pudiera serles útil después. El teléfono había sonado y ella respondió. Habló una mujer. No tenía ni idea. Habló un hombre. No podía diferenciarlo. Fue una voz que se oía muy baja, entrecortada y con mucha interferencia. Y ella casi que de casualidad llegó a captar una dirección. Después la llamada se cortó. La mujer estudió el papel, lo que había alcanzado a notar. Sí, en efecto, en un lugar en el pueblo, una finca en las afueras. Pues muy bien, por las dudas, para saber de qué se trataba, iba a enviar a alguien a investigar. No había escuchado casi nada, pero era menester enviar a alguien para investigar. Así que primero fue un oficial, un muchacho que estaba dando sus primeros pasos como policía. El joven miró la propiedad de lejos. Hasta ahí todo parecía normal. Se iba acercando con la patrulla. Tenía un terreno muy amplio. Quizá el pasto estaba un poco descuidado. La pintura de la cerca también, pero eran detalles que él estaba entrenado para notar. Golpeó sus palmas con fuerza y esperó, haciendo saber que estaba ahí. Hizo un llamado: ¡Policía, policía, por favor, abran la puerta! Y al no recibir respuesta durante minutos, supo que era hora de entrar. El joven policía pasó por el living. Caminó luego hasta una habitación que parecía una oficina. Vio el baño allá al final de un pasillo. Los objetos estaban en orden. Nada hacía pensar de algún robo. Anduvo lentamente y llegó a la cocina. Y allí la cosa comenzó a ponerse extraña.
Había una mesa cuadrada y pequeña, corrida a un costado, al igual que las sillas, como para hacer espacio en el centro, porque en ese lugar, en el centro, se hallaba colocada una filmadora, bien acomodada sobre un trípode. El lente de la filmadora apuntaba directo al horno. Ante este escenario, el joven ya comenzó a pensar que tenía que llamar a alguien. Intuía muy malamente que aquello estaba por superarlo. Sin embargo, él tenía que cumplir con su deber estando ahí. Tenía que terminar su inspección. Así que sus ojos se posaron primero sobre la cámara y después pasearon hasta el horno. Enganchó sus dedos y lo abrió lentamente. No exagero cuando digo que no pasaría un día del largo resto de su vida sin acordarse de lo que vio dentro del horno. Tuvo que salir corriendo de la casa. Tuvo que guardarse su orgullo en el bolsillo y arquearse para vomitar violentamente en la grama. Los ojos se le pusieron llorosos y después de llamar tratando de guardar la compostura lo más que pudo, hablando a través de la radio, se sentó en las escalinatas para tomar aire fresco. En el horno había un cuerpo humano, en posición fetal, reconocible solo por su forma, porque la figura estaba completamente quemada. Y por un momento hacía dudar. ¿Eso era humano? La carne estaba chamuscada, completamente negra. Los rasgos faciales del cadáver eran ya inexistentes. Y su cabeza era un óvalo oscuro, con arrugas de quemaduras, donde alguna vez hubo cuencas de ojos, donde alguna vez hubo una boca, donde alguna vez hubo una nariz y donde alguna vez hubo pelo. Toda la policía se apersonó en la finca y cada uno de los oficiales, incluso los más experimentados como el sheriff, tuvieron una reacción mala ante aquella visión del infierno. No tanto como el policía novato, pero todos se conmovieron. Hubo shock. Y más temprano que tarde, comenzaron a inspeccionar todo el lugar. El primer objeto a revisar fue obviamente la filmadora. Como era el año 1983, la cámara era de un modelo antiguo. A un costado tenía un compartimento en el que se colocaba una cinta VHS. En esta se grababa todo lo filmado, de forma automática. El compartimento de la cámara, sin embargo, se hallaba vacío. La cámara funcionaba, estaba enchufada y seguía encendida, pero del cassette no había rastro. La policía revisó varias veces la casa. La prioridad era encontrarlo. El esfuerzo fue enorme, aunque inútil. Ese maldito cassette no estaba y tampoco había pistas, del tipo que fuera, para entender qué había ocurrido. De algo sí no podían dudar, y era que aquel caso debía etiquetarse como homicidio. ¿De dónde se hizo aquel llamado al 911? ¿Quién lo hizo?
no se lo pudo determinar. Recuerden que eran otras épocas, con otra tecnología, y que además se trataba de un pueblo chico. Pero los forenses estudiaron el cuerpo y al menos determinaron que el cuerpo hallado dentro del horno era el de la propietaria de la finca. La consternación en el pueblo fue descomunal. No solo no estaban acostumbrados a los crímenes, apenas existía el delito, pero nunca se había visto algo así, tan brutal. Ni siquiera podían imaginarlo. No le encontraban sentido. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Quién lo hizo? Era inconcebible. En algún momento, todos y cada uno de ellos se detuvo a pensar en la vecina e imaginar su sufrimiento. Las cosas que debió haber sentido antes de morir de semejante manera, al quedar encerrada en aquel horno. La policía estaba desorientada, pero hizo todo lo que estaba en sus manos. Hasta consultaron con algunas dependencias vecinas de ciudades más grandes, más acostumbradas al delito, más acostumbradas a las aberraciones. Por lo pronto, comenzaron con los interrogatorios. ¿A quién? A todos. Fueron casa por casa, persona por persona. Trataban de prestar atención a cualquier detalle. Conocían a la víctima. ¿Cuánto hacía que no la veían? Vivía sola. Tenía familia. ¿Qué opinaban de ella? Habían visto extraños en el pueblo últimamente. Y sobre todo, por casualidad, vieron a alguien con una filmadora. Encontraron alguna cinta VHS. No fue mucho lo que sacaron en limpio. A la víctima se la describió como una mujer muy tranquila, educada pero solitaria. Pocos la conocían y no acostumbraba a recibir correspondencia. Algunos vecinos creían que tenía familia en una localidad cercana, aunque de eso no estaban del todo seguros. En definitiva, los oficiales descubrieron con amargura que seguían en el mismo lugar del inicio, sin datos y sin pistas. Hubo rumores en el pueblo, rumores estúpidos, pero lo cierto era que aquella finca, a pesar de que ahora era tenida como un lugar lúgubre, era una linda propiedad. Era una pena, porque el terreno lo había heredado de un pariente, alguien lejano que apenas conocía a la víctima. Y claro que la policía investigó a esta persona. Se trataba de alguien bueno, sin ninguna conexión con el incidente. Acuérdate que yo te prometí una historia macabra. Y a pesar de el horror que te he contado, lo macabro aún está por venir. El personal de la inmobiliaria que vendía ahora la finca visitaba a diario el terreno. Si lograban venderla, iba a ser un ingreso importante de dinero. Ellos recibirían una muy buena comisión y no la tenían fácil por todas las historias que se decían del lugar. Así que se esmeraban el triple y hasta el cuádruple.
Tenían que luchar contra la superstición de la gente que hablaba estupideces después del incidente de la pobre señora. De hecho, hasta trataban de hacer mejoras a la propiedad. Por ejemplo, pintaron la casa y el pequeño establo con colores vivos, llamativos, alegres, colores que a nadie hicieran pensar en un crimen. Ya habían pasado 9 meses del hecho y en algún momento la gente lo tendría que olvidar. Entonces, un día, había un empleado trabajando en la finca. Se ocupaba del arreglo de una pared. El hombre caminó después por el parque hasta un pequeño muro de piedras. Ahí, él reporta que se sentó a fumar un cigarrillo. El muro rodeaba al pozo de agua. El remoto miedo o la perspectiva de caerse lo hizo girar la cabeza por sobre su hombro para mirar al interior. Y al hacerlo y distinguir gracias a la luz del sol lo que había ya al fondo, hizo que se quedara boquiabierto. De hecho, él contó después, de manera tragicómica, que el cigarrillo se le cayó por un costado. El pozo estaba seco completamente y en el fondo se veía un objeto que era muy fácil de identificar. Una cinta de VHS. El tipo dio un salto y sacó el trasero del borde, porque obviamente conocía bien el caso. Sabía exactamente que la policía andaba detrás de una cinta como aquella, así que corrió a buscar un teléfono y más temprano que tarde, la finca se llenó de policías. ¿Cómo llegó la cinta ahí? Nadie lo sabía, porque los oficiales no habían pasado por alto aquel pozo. Solo que en aquellos días, hacía 9 meses, lo habían visto lleno de agua. Pero hoy estaba seco y la cinta se hallaba ahí en el fondo. La llevaron con sumo cuidado a la estación. Encontraron un reproductor VHS y la pusieron dentro. En un principio pensaron que el cassette no funcionaría, que la cinta estaría mala. Pero para sorpresa de todos, se veía bastante bien. Solo se había dañado el audio y la imagen parpadeaba un poco. Aquellos hombres no estaban preparados para lo que vieron. Resulta que quien había colocado la cámara muy cuidadosamente frente al horno era una mujercita. Al menos en el cuadro de la imagen estaba sola completamente. Ella había puesto la filmadora a grabar e impávidamente caminaba hacia atrás. Abría luego la puerta del horno, que se notaba que estaba encendido. Se veía el reflejo de las llamas en sus paredes. La chica entonces se encorvaba lo suficiente para caber. Se notaba que le costó entrar. Podía verse el esfuerzo que hizo para doblarse, pero finalmente lo lograba y así se introdujo dentro y ella misma cerró la puerta. Tras 5 minutos de imagen, podía verse que el horno se sacudía con fuerza de un lado a otro. La persona dentro debía estar desesperada. Pateaba y seguramente gritaba, aunque no se la podía escuchar. Lo más impresionante era el humo negro que iba saliendo al mismo tiempo de los receptáculos, de forma constante,
cada vez más humo, concentrándose dentro de aquella cocina. Finalmente, el horno estaba quieto y la imagen también se detenía allí, inmovible, registrando el mismo plano. Tal vez pasaron unos 40 minutos hasta que la cinta se acabó y el aparato dejó de filmar. Era una escena macabra y fácilmente tan traumática como el primer hallazgo. Parecía que cerrarían finalmente semejante y siniestro enigma. Sin embargo, aquella certeza no tardó en derrumbarse. El hecho es que el cuerpo que habían hallado 9 meses antes, el cuerpo de aquella mujer, era mucho más alto que el de la mujercita de la imagen. Y había una cosa más. Quedaba claro, bien reconocible, que la chica de la cinta, la que vieron entrar al horno, no era la propietaria de la finca. Aquel no era su cadáver. Una historia real de asesinato ocurrida en Estados Unidos que jamás se resolvió.